Mi nombre es Carlos Andrés Vega. Junto con la doctora María Inciarte, pues en nuestro Padlet le vamos a manifestar todo lo relativo sobre la narrativa testimonial. Ahora, como todos hemos sabido, la narrativa testimonial como tal hace parte de la investigación cualitativa, puntualmente dentro de las técnicas de recolección y análisis de datos cualitativos. Ahora, para una mejor complexión, nosotros como grupo hemos determinado primero partir de lo general y llegar a lo particular, para lo cual es necesario entrar pues a manifestar y hablar primero sobre la investigación cualitativa. La investigación cualitativa como tal es un enfoque de investigación que se utiliza para comprender los significados y las experiencias de las personas. En sí, se basa en la recopilación de análisis de datos no numéricos como las palabras, las imágenes y los comportamientos. Este tipo de investigación se utiliza en una amplia gama de disciplinas, incluyendo las ciencias sociales, las humanidades y tenemos a las ciencias de la salud. Ahora, como tal se utiliza para estudiar, pues es necesario estudiar temas como la conducta humana, las relaciones sociales, las culturales y las experiencias individuales. Ahora, este enfoque cualitativo como tal posee varios métodos. Entre ese método tenemos el método biográfico. Este como tal apareció en 1920 o se dio inicio en 1920. Este como tal se comienza a utilizar un término de historia de vida y este como tal tiene una finalidad de poder describir la narrativa de una persona recolectada por un investigador siendo la versión final de esta. Por otro lado, el conjunto de registros documentales y entrevistas de personas que tienen relación con el sujeto biografiado. Esto por ello que la historia de vida se estudia como un caso único, es decir, una sola persona biografiada. Ahora, esto lo discutimos con la compañera y yo quise introducir esto dentro de este video y asumo toda la responsabilidad sobre eso. Y es que me pareció prudente porque al final vamos a entender de dónde sale. Los métodos de investigación cualitativa como tal, pues son una cantidad de métodos que se utilizan para recopilar esos datos como tal. ¿Y cuáles son? Tenemos la entrevista, tenemos grupos de discusión, tenemos observación y tenemos análisis de contenido. Ya más adelante veremos por qué es importante y por qué en este momento lo estoy señalando. Ahora, es necesario manifestar que el enfoque cualitativo en la investigación es en el que se prioriza la información cualitativa para comprender un mejor comportamiento, ya sea global del fenómeno del que se está estudiando. Ahora, en este fenómeno se utiliza principalmente para descubrir y refinar preguntas de la investigación y que se basa en métodos de recolección de datos sin mediciones numéricas como descripciones y observaciones. Ahora, aquí ya teniendo claro estos preconceptos, ahora sí aterrizamos en lo relacionado con lo que vamos a exponer, es decir, la narrativa testimonial, advirtiendo desde este momento que estas narrativas, como tal, permiten incorporar saberes, prácticas de los sujetos conocidos, revalorizando sus voces y posiciones subjetivas. Esto quiere decir que es a través de las narrativas testimoniales se pueden visibilizar, es la palabra, las experiencias situadas de los individuos, lo que enriquece la comprensión de los fenómenos sociales y contribuye a la generación del conocimiento más contextualizado y más cercano a la realidad de las personas. Las narrativas testimoniales son en sí un conjunto de herramientas, porque podemos decir que es un conjunto de herramientas metodológicas que promueven la reflexividad continua del investigador y desafía la neutralidad objetiva, permitiendo un acercamiento más humano y empático a los problemas que se están estudiando. Entonces, yo pensaría a mutuo propio de que esto, en otras palabras, simplemente es la humanización de la investigación. Porque eso es lo que pasa. Cuando algo que es netamente objetivo y a través de un método esa objetividad va cayendo, pues y va cayendo porque puntualmente, esto es lo que pasa, se va humanizando la investigación. Ahora, tenemos de que la narrativa testimonial se enfoca en una interacción de la vida
por un lado, y la vivencia como una parte complementaria para comprender mejor el sentido y el significado de las experiencias vividas. Esta narrativa busca desterrar las prácticas inhumanas y está ligada directamente con los movimientos y cambios sociales, obviamente, porque en resumen, esto lo que buscan es comprender a la profundidad el fenómeno y, como lo dije anteriormente, lo que es objetivo se va convirtiendo en subjetivo a raíz de que más se va escudriñando y se va volviendo más personal pues, el tema de investigativo. Ahora, la narrativa testimonial como tal se basa en una interacción de vida, en la vivencia complementándose mutuamente para formar un un significado consciente. Un significado consciente. Ahora, aquí en sí, en términos prácticos, los protagonistas de esta narrativa relatan sus vivencias y los contenidos de manera natural, utilizando su experiencia para movilizar los cambios los cambios en las prácticas y cambios en las prácticas opresoras. Ahora, este como tal se enfoca es en desterrar prácticas inhumanas y enlazar la historia, la memoria y el testimonio del autor con los movimientos de los cambios sociales. Es decir, aquí todo lo que se hace es directamente lo que el autor manifieste. Y como vamos a ver pues, posteriormente, es basado en lo que nos diga el autor y en eso es donde se va cambiando lo objetivo a lo subjetivo. Ahora, ahora manifestando, siguiendo con la narrativa testimonial, esta se utiliza para dar voz a aquellos que han sido marginados o excluidos y para movilizar a otros a tomar medidas para cambiar las estructuras opresoras de la sociedad. Por lo cual, es válido afirmar que en el caso específico, por ejemplo, si analizamos el enfoque de género, como si fuera nuestro tema, o sea, como si fuera el enfoque de género fuera el tema de investigación, las narrativas testimoniales podemos decir de que son especialmente relevantes, ya que permiten dar voz a las experiencias y vivencias de las mujeres, visibilizando las violencias y desigualdades que enfrentan los diferentes contextos. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que acabo de poner del enfoque de género, ¿cómo es que se llama? Podemos decir de que calza perfectamente con las narrativas testimoniales. Ahora, perdón, las técnicas de historia de vida y la historia oral pertenecen al método biográfico, que incluyen instrumentos para la recolección de las narraciones biográficas y autobiográficas, y estas son las entrevistas. Ahora, para hablar sobre esto es necesario aclarar que por lo menos en España esto ha tenido un gran auge en sentido de que hayan dado mucha aplicación a estas técnicas biográficas pues, por lo cual o por lo tanto han venido siendo muy utilizados en estas últimas 2 décadas y puntualmente las han utilizado la antropología, la sociología y la psicología. Ahora, la historia de vida que pertenece a la corriente positivista ha resurgido ante la deshumanización que subyace de la investigación científica. Podemos decir entonces que la historia de vida se refiere a tratar la vida como una historia porque son relatos donde se cuentan de forma secuencial aquellos acontecimientos significativos que ya después de haber sido contadas se requieren de armar de tal forma que sea la historia de la persona que tuvo la disposición de apoyar en dicha investigación. Ahora, las características de la historia de vida como tal es que se trabaja con un caso único de una persona relevante, es un conjunto de relatos que forman parte de la propia autobiografía, es el investigar en el que se busca el pasado del informante, se trabaja de vía directa, o sea, en términos prácticos esto es lo que sucede, se trabaja de vía directa, la muestra es un ser humano y el rango es intensivo. Ahora, la entrevista es abierta, es a profundidad, la evidencia es la experiencia personal y el tipo de evidencia es el testimonial. Ya teniendo claro esto, podemos decir que los términos de biografía
y de autobiografía son empleados para obtener una información en las técnicas de método biográfico. Esto quiere decir que la autobiografía es la elaboración como tal de una narración o de la narración como tal de la propia vida que es contada por su protagonista y por otro lado la biografía es la realización de la vida del protagonista que puede ser evidencia en documentos, en entrevistas del biografiado y a otras personas que se lo relacionen en su entorno. De aquí es muy necesario llegar y hablar sobre los documentos personales. Sobre esto es algo interesante manifestar que, por ejemplo, para Juan José Pujada, realiza una clasificación de las historias de vida y de los documentos personales de la siguiente manera. Para él dice que estos se pueden clasificar o estos se pueden ser desarrollados en su trabajo a través del investigador con autobiografías, diarios personales, correspondencias, fotografías, películas, videos, registros bibliográficos, incluso hasta registros obtenidos por encuestas. Ahora, podemos decir que gracias a estas investigaciones, como lo dio Robert Dix, logra obtener una gran información de que personajes excepcionales que ya habían muerto y se extrae a través de sus documentos las narraciones necesarias para moldear y extraer a través de sus documentos las narraciones necesarias para moldear lo que se denomina perdón, se denomina me disculpan un momento, yo voy a leer, olvidé la palabra, para moldear las excepcionalidad. Iba por ahí, la excepcionalidad, como es el caso de Mozart en el libro de las estrategias de los genios. Ahora, acudiendo ya directamente al método bibliográfico, tenemos de que desde la perspectiva histórica es utilizado como se había mencionado anteriormente en el área de la sociología, así como también en la antropología social, que se usa en la biografía etnográfica para lograr el éxito que se requiere el investigador y conozca obviamente las diferentes lenguas, dialectos e idiomas del grupo que va a investigar y se necesita para tener que se necesita para una estancia en el lugar de estudio. Entonces, en consecuencia, pues los materiales bibliográficos o biográficos, perdón, de esta biografía son funcionales porque relatan la cultura, ilustran los conceptos de la misma cultura, etcétera. A estas alturas, podemos afirmar que las narrativas testimoniales, porque tenemos que aterrizar nuevamente en el tema, son un tipo de método de investigación cualitativa que se utiliza para recopilar y analizar historias de vida. Entonces, la pregunta obligatoria que nos tendríamos que hacer en este momento es, eh, ¿cómo se recopilan estas historias de vida? Porque ese sería un interrogante que a estas alturas, pues, nos tendríamos que hacer. La respuesta a través de esto son la entrevista, los grupos de discusión y las autoetnografías. Por eso era importante cuando lo dije arriba, en la parte de arriba, cuando mencioné esto. Ahora, las narrativas testimoniales son útiles para comprender las experiencias y los significados de las personas, otorgan a sus vidas y pueden utilizarse para estudiar una amplia gama de temas como, por ejemplo, la migración, la violencia, la discapacidad y la enfermedad. Ahora, desde este punto de vista, es necesario hablar que este método cualitativo y las narrativas testimoniales tienen ciertas características. Y estas características, si bien yo las expondré cuando me toque exponer, pues me las voy a mencionar aquí en el video, pues ustedes me escucharán después en la exposición. Entonces, tenemos de que las características son es que primero son inductivas, dos son interpretativas, tres son contextuales, ¿sí? Cuatro son flexibles. Y como última pregunta, y esto es ya directamente según el audio manifestado por la docente, que ella pues dijo que el expositor tenía que dejar clara cuáles son las fases, pues obviamente del método
del método de narrativa de testimoniales, los voy a mencionar y pues obviamente en la clase se los manifestaré. Pero de manera facilita, manifestaré de que, por ejemplo, tenemos una primera fase que es la planificación, tenemos una segunda fase que es la recopilación de datos, tercero tenemos una tercera fase que es el análisis de datos y por último tenemos una presentación de resultados. Entonces, no siendo más, aquí acabaré con la pequeña exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Adiós.